Habíamos visto que el espíritu, su etimología o la raíz spir, si es que es raíz, pero están esas cuatro letras en la palabra espíritu, están también en todo lo que significa o se relaciona con la respiración. Aspiración, inspiración, expiración y expiración. Y esto no solo tiene que ver con una cuestión fisiológica, o sea, con la respiración. Inspiración, pues es inhalar. Aspiración también, estamos aspirando aire por la nariz. Expiración es la exhalación y la expiración pues es la última expiración. Y es significativo que esté escrita con X, porque es ya la terminación. Muerte. Fuera. La spir, el espíritu. Y entonces podemos preguntarnos, ¿por qué la Orden de la Rosa Cruz dice que el espíritu es la energía de la que se forma la materia? Si estamos viendo que es lo más elevado, lo más sublime, lo más sagrado, lo más místico, lo más divino que existe. Así aparece en la Biblia. Así lo hacen también los espiritistas, de ahí viene su nombre, de espíritu. El espiritismo es eso, el estudio de lo más sagrado y sublime que existe en el ser humano. La teosofía lo tomó también y dice que el espíritu no es otra cosa que Dios. Y las organizaciones rosacruces que derivaron de la teosofía blavatskiana, pues también dicen que el espíritu es eso. Estamos viendo que la etimología ciertamente tiene que ver con eso. De hecho, fíjense que aspiración e inspiración tienen otros sentidos además de los fisiológicos. Aspiramos a lo mejor, a estar de la mejor manera físicamente. Aspiramos a tener salud, a tener prosperidad, a tener la mejor casa, el mejor carro, a ganar más dinero. Estamos siempre aspirando a algo mejor. Aspiramos a ser mejores personas, mejores seres humanos. Y cuando aspiramos a algo superior, a Dios, podemos recibir inspiración de esos planos o esas dimensiones superiores. Entonces, la inspiración no solo tiene que ver con la respiración, también tiene que ver con recibir mensajes intuitivos. De hecho, la diferencia entre intuición e inspiración es que la intuición es algo momentáneo, es un relámpago. La inspiración dura más tiempo. Y la continuación sería la iluminación, que es estar inspirado en forma continua y permanente. ¿Por qué entonces la Orden de la Rosa Cruz dice que el alma es lo más elevado? Y el espíritu, de hecho, es la energía de la que se forma la materia. La materia se condensa a partir del espíritu. Esa energía, que es la que conoce la ciencia, la física, la química, se va condensando en partículas electrónicas, en partículas subatómicas. Nosotros le decimos electrones de polaridad o de vibración non o par, polaridad positiva
o negativa. Para nosotros eso es el espíritu. Y ello se debe a que Amorc hizo una investigación, bueno, no hizo una investigación, siempre se ha dicho eso en la Rosa Cruz. El alma es Dios y el espíritu es la energía negativa, pasiva, receptiva, responsable de la condensación y la estructuración de la materia. La materia está formada de esa energía, está formada de espíritu. ¿Y qué creen? Resulta que en la antigüedad así se consideraba el espíritu. Es la polaridad negativa, pasiva, receptiva, femenina. Se simbolizaba con una paloma. Paloma que en latín se dice columba. Esto nos retrotrae inmediatamente a los rituales rosacruces, rituales de iniciación, de convocación, en donde el maestro representa el alma, polaridad positiva, y la columba, el espíritu, polaridad negativa, porque es la paloma. Ahí están las dos polaridades, positiva y negativa, alma, espíritu. En los textos nazarenos, en textos cabalísticos, en el mismo judaísmo, la palabra espíritu, ruach, es femenina. Por eso es la materia. Por eso es la polaridad pasiva y receptiva de la energía universal. Y aquí podemos ver algo muy interesante, cómo todo deriva de la fuente primaria. En el rosacrucismo original era Dios o el alma. Se divide en dos, como todo siempre es dual. Fuerza vital y espíritu. O incluso se llega a decir esto, el alma se divide en mente y nous. La mente se divide en dos, consciente y subconsciente. ¿Sabe? A su vez, la mente consciente se divide en dos, objetiva y subjetiva. La subconsciente se divide en subconsciente personal y subconsciente impersonal o inconsciente colectivo, como le llamaba Carl Gustav Jung. El nous se divide en dos, fuerza vital y espíritu. La fuerza vital también se divide en dos, polaridad A, polaridad B. El espíritu también, electrones positivos, electrones negativos, o partículas subatómicas de carga positiva y negativa. Y así todo va en cascada, 2, 2, 2, 2. Se va formando una especie de triángulo desde la fuente primigenia. En cambio, como nos lo presenta ahora la orden en su nueva versión, es que Dios está encima. De ahí viene el éter. Dios, éter, fuego divino. Y luego está el alma y el nous. Y el nous es fuerza vital y espíritu, etc. Yo creo que se debería eliminar ese concepto de encima de todo está Dios, porque hay que cambiarle ese nombre, hay que dejar de usar el término Dios, porque es un término que ha sido manoseado por gente ignorante, sobre todo por el monoteísmo o por el teísmo en general, que habla de un Dios creador, que habla de un Dios personal, y eso no existe. Pero ya hemos comentado que los rosacruces franceses no era así originalmente, pero ahora son muy católicos, están apegados a la religión cristiana y eso va en contra del rosacrucismo. Ya dijimos que el rosacrucismo está en contra del judeocristianismo convencional, porque mientras dice el judeocristianismo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
en el principio era el verbo. El rosacrucismo dice en las convocaciones, el ser nunca ha tenido principio porque de la nada no puede surgir algo. Entonces, ¿por qué usamos la palabra alma? ¿Por qué vamos contra la corriente si todos los demás están diciendo que es espíritu y nosotros decimos que es alma? Porque siempre ha sido alma. Siempre. Ahora nos lo presentan como que es el espíritu. A partir, repito, la teosofía, el espiritismo, etc. Todas las ramas del rosacrucismo han hablado del alma. El platonismo, si leemos los diálogos de Platón, no dice espíritu, dice alma. Posteriormente, el neoplatonismo, ¿qué dice? Alma. Gnosticismo, ¿qué dice? Alma. Cábala, alma, con sus diferentes expresiones y manifestaciones desde Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehidá, es alma. En la alquimia, alma. En el martinismo, originalmente, alma. Más que el martinismo, Louis-Claude Saint-Martin decía alma. En cambio, decía que el espíritu era la parte emocional o incluso la parte racional, pero la parte más elevada y sublime es el alma. Por eso, en las monografías que estoy transcribiendo, ya voy en el 8º grado, estoy cambiando, eliminando algo que desde el principio también lo decía la orden. Tenemos que ser espirituales. Bueno, dice, utilizamos ese término porque pues es el más común, el que las personas entienden mejor. Vamos a dejar de usar la palabra espiritual para referirnos a lo sublime, a lo sagrado, a lo divino, a lo metafísico, porque si nos atenemos a la etimología que estamos diciendo que el espíritu es la polaridad negativa de la energía cósmica universal, entonces ser espiritual es ser material. Una persona espiritual es una persona sensual, física, carnal, objetiva, ateniéndonos al significado de la palabra espíritu, que es materia. Entonces, ¿cómo vamos a referirnos a lo que antes decíamos que era espiritual? Sublime, místico, álmico, anímico, en lugar de decir personalidad del alma o alma personalidad, que está peor traducido, sería la personalidad anímica. Es lo más sagrado y sublime. Y descartar el texto ese que habla de el espíritu. Lo espiritual es lo más sublime. No es cierto. Desconozco por qué los líderes actuales de la orden hablan del espíritu en la orden martinista, cuando, repito, San Martín decía alma. Quizás tiene que ver, y trato de justificarlos o de comprenderlos, porque cuando está hablando de cómo los espíritus emanaron de la inmensidad divina, había espíritus terciarios, septenarios, cuaternarios, octonarios, y que eran entidades, así como se maneja en el espiritismo. La demonología, los demonios, los espíritus septenarios que prevaricaron, quizás por eso, pero el término correcto es alma. ¿Y qué creen? Aquí está la verdadera traducción. Vean lo que dice Job 12:10. En su mano está el alma de todo ser viviente y el espíritu de toda carne. En su mano está el alma de todo
todo ser viviente. Y el espíritu de toda carne. ¿Ven? Espíritu es la carne, es la materia. El alma es la vida. Si nos vamos al hebreo, dice como alma nefesh. Y la vida es haya. Ruach es el espíritu. Y la carne, basar. Así se dice en hebreo. ¿Y qué creen que está diciendo? Vean qué sensacional es esto. La letra Yod significa mano. En la Yod está el alma y el espíritu. Ahí está el triángulo. Y más abajo pone el cuadrado. Porque es la materia. El cuadrado es la materia, los cuatro principios. Aire, agua, tierra y fuego. Con un punto en el centro porque es el principio de todo. El espíritu.